eh, Dulce María, creo que no es de aquí, es del quinto uno. Más bien he tenido, David, ya entregaste. Sí, profe, es Isabel. que realmente sí se ha ido cada 3 minutos ¿cómo se llama? El internet. Sí, he estado Sí, yendo. está muy bien, Anthony, precisamente por eso lo diseño de esa manera para que ustedes tengan un amplio intervalo de tiempo y puedan realizarlo sin mayor complicación. Pero está muy bien, oigan, acuérdense, tienen hasta el miércoles, ¿eh? Entonces hoy es lunes, vayan buscando un buen lugar con datos de internet, celulares, o con buen wifi. ¿Sale, Anthony? Sí, profe. Bueno, los demás, ¿cómo van, oigan? Profe, en mi caso yo no ubico el celular, el examen, perdón. No sé si llegó a mi correo, lo he estado revisando y no. Qué bueno que me dices, Aldair. Justamente por eso les mencioné ahorita esto. No seas malo, puedes mandarme ahorita mismo un WhatsApp y yo te lo reenvío. Yo te lo reenvío, Manuel. Profe, ¿cree que yo también le pueda mandar mensaje? ¿Quién eres, Topi? Sí, profe, a mí tampoco me llegó. De verdad. A ver, aguánteme. De una vez lo soluciono porque sí es importante que hagan su evaluación, oigan. Profe, ¿llegó a cada correo o lo Llegó a subió a la...? sus... Ah, No, ok. no, no. Llegó a sus correos institucionales, oigan. Llegó a sus correos. Den un segundo y lo solucionamos ahorita. De hecho, solamente me llegaron las notificaciones de que iba a haber clase, pero no me llegó nada más, profesor. Qué extraño, Topi. A ver, mira, vamos a hacer esto. Topi, ¿qué número de lista eres, Topi? ¿Te lo sabes? No. Híjole, profe, al parecer creo soy 18, pero no estoy seguro. Ya te encontré, Topi. Tu correo es AL18124328. Sí, sí es ese, profe. Debió de haberte llegado sin problema, ¿eh? Permíteme, de todos modos, Topi. Los demás, ¿cómo van, oigan? Tengo ese problema con Aldair y con Topi únicamente. ¿Qué fecha lo envió, profe? Bueno, es que solamente para cerciorar. Lo envié el día jueves, me parece, jueves por la noche, creo, ¿no? Permítanme, está muy lento también ahorita 25 de febrero. Sí, creo que sí. O 25 o 26, oigan. Por ahí confírmenme, por favor. ¿Alguien le puede confirmar a sus compañeros a los que les llegó sin problemas, oigan? Ah, creo que ya está, profe. Es el de evaluación 1, Kilgo, algo así. Es ese justamente, Ah, ok. Llegó el 25. sí, el 25. Bueno, profe, capaz y ahorita terminando las clases hago el examen. Sin problemas. Sí, está bien, Anthony. Nada más permítanme porque me preocupa esto de que no les llegó a sus compañeros. Los demás, ¿todo bien, oigan? Confírmenme, por favor. Llegándoles el enlace ya no deben de tener mayor problema. Ahora sí, ¿cuál quedamos? Permíteme, Anthony, ahorita te lo reenvío, ya abrió, ¿eh? Anthony, Topi, Aldair, a ver,
AL 18, 20, 18, 14, 18, 12, 43, 28. No seas malo, Topi y Aldair, váyanme mandando un WhatsApp personal ahí a mi número de teléfono y ahorita les mando el link, su link, por favor. Sí, está bien, profe. Ya, profe, ya le mandé mensaje. ¿Quién eres, Topi, verdad? Ponme ahí que eres Topi, si no te puedo enviar el... Yo igual, Ok. profe, ya se lo... Sí, yo ya vi que ya pusiste que eres Aldair, gracias. Nada más que déjenme encuentro su URL porque... confírmame, Topi, AL 18 12 43 28. Sí, profe. Profe, buenos días. Buenos Apenas me días, puede, ¿Perdón? apenas me puede conectar, pero ya me conecté. Me dijo un compañero que, bueno, estaba preguntando. Sí, Remedios, te tocaba tu participación. No te preocupes, y ahorita te pongo ya tu participación, Remedios. Gracias. Gracias por avisarme. Gracias a usted. Topi, a ver. Ahí está, Topi. Acuérdate que no la debes de abrir hasta que estés listo, ¿vale? Sí, profe, sí, gracias, ya me llegó. Ándele. ¿Quién más, Aldair? Permíteme, Aldair. ¿Te sabes tu número de lista, Aldair? Eres Cervantes Rodríguez, ¿verdad? Sí, profesor. Cervantes Rodríguez Aldair, confírmame tu correo, es AL 18 10 41 42. Sí, profe, ese es. Sí, no, por nada. Qué bueno que toqué el tema, oigan. Permíteme, Aldair, te está buscando. A ver, 18 10 41 42, muy bien. Copiar. Y... Confírmame, Aldair, por favor.
No, todavía no. Aquí Bueno, ya me manda. No, a ver, te lo envío su a WhatsApp. WhatsApp, ¿verdad? Sí, Sí. ya, a mi WhatsApp ya. Bueno, acuérdate que hasta que estés listo, ¿vale? Está muy sencillo, pregúntale a Remedios, a ella le fue muy bien en el examen. Entonces, tranquilos, nada más con que estudien del 1 al 5. Del archivo 1 al Del 1 5 al le 5, fue muy ¿qué, bien. profe? Ah, archivo. Gracias. Archivos, ¿sale? Está muy sencillo de todos modos. Me está escribiendo una compañera justamente. Xochitl tiene problemas con el micrófono. Ya te estoy leyendo, Xochitl. Ahorita te lo reenvío por WhatsApp, no te preocupes, permíteme. Y si alguien más tiene problemas de este tipo, escríbanme, por favor, para hacérselos llegar, porque hasta el miércoles cierro, ya no recibo respuestas y se quedan sin evaluación, ¿eh? Entonces, qué bueno que me están escribiendo. Ya te encontré, Xochitl. Confírmame por WhatsApp. Sí, tu correo es AL18119671. Nada más confirma ahí por el WhatsApp si tienes problemas, no te preocupes. Híjole, entonces no es el correo que te acabo de enviar, Xochitl. Ok, bueno, dame un momento y te lo hago llegar. Aquí está. Listo. Confírmame, Xochitl, por favor, que te llegó. Perfecto. No, gracias a ustedes. Qué bueno que lo mencionamos. Nadie más tiene problemas. De todos modos, ahorita en un rato les pregunto aquí en el grupo de WhatsApp por si alguien que no se ha conectado aquí a las clases, tiene problemas, ¿vale? Pues, pues suerte. De hecho, está muy sencillo. Son conceptos básicos. ¿Sale? Todavía no empezamos con lo bueno. Sí, por nada, Topi, por nada. Vamos a comenzar. Ahora sí. Remedios ya vino. Ahí está su participación. Muy bien. Les voy a compartir mi pantalla, oigan, y vamos a continuar. ¿Sí me escuchan todos ahí? Sí, profe. Gracias, Sí, Anthony. profe. Gracias, Topi. Avísenme, por favor, si ahí ven mi presentación, oigan. Sí, profe. Perfecto, gracias. Nos comentaba Rey David que acabamos de ver cómo funciona un fusible. Ya me explicó cómo funciona. Se supone que cuando detecta que la temperatura se está elevando debido a un cortocircuito o a una sobrecarga, el fusible se funde, entonces abre el circuito, ¿sale? El circuito queda abierto, ya no circula corriente, ya no se eleva, ya no tiende a ser infinito, entonces protege así nuestras líneas conductoras, nuestra carga, nuestra fuente y a nosotros mismos. ¿Vale? Muy bien. ¿Quién sigue? Topi, compañero Topi. Te tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el término densidad de corriente e intensidad de corriente, Topi? La densidad sería cuánta energía está fluyendo
y la corriente sería ¿con qué potencia fluye? ¿Están de acuerdo con su compañero Topi, todos? Todos, oigan. Se quedaron mudos. A ver, Topi, antes de esa pregunta, ¿me puedes definir el término densidad de corriente, Topi? No, profe. No me digas eso, Topi, lo acabamos de ver la clase pasada y... Es la corriente que viaja por cada unidad de... Más bien es la magnitud de ¿No es la intensidad de por unidad de área? Exactamente, es la intensidad por unidad de sección, exacto. Perfecto, no sé quién me haya contestado, pero justamente. Entonces, Jesús Gómez Zavala. Gracias, Jesús, muchas gracias. Muy bien, justamente eso es la densidad, acuérdate, Topi, que su fórmula de hecho es densidad de corriente J igual a intensidad sobre sección transversal en milímetros cuadrados, ¿sale? Lo vimos la clase pasada, de hecho les puse un ejemplo de cómo se fundía el fusible, ¿sí se acuerdan? Sí, profe, perdón, voy a checar la clase. Bueno, muy bien, Topi. Jessica está conectada, la compañera Jessica. Sí, profe, buenos días. Hola Jessica, buenos días. Oye, ¿me puedes definir ahora la intensidad de corriente que se relaciona mucho con el término densidad, pero no es sinónimo, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada? ¿Vale? Sí. La intensidad de corriente es la cantidad de carga que circula por un conductor. Exacto. Tiene más bien que ver por unidad de tiempo. Muy bien, Jessica, perfecto. Entonces, ahí está la diferencia, no es lo mismo. El término de densidad más bien se utiliza para cuando se están calentando los conductores, ¿sale? Relaciona la intensidad y la sección transversal porque, como vimos la clase pasada, para un conductor grueso, la densidad de corriente pues es poca, por lo tanto sufre poco calentamiento, ¿sale? Pero para un conductor delgado como lo es el fusible, el conductor del fusible, sufre mucha densidad de corriente, ¿sí se acuerdan? Entonces, como se eleva su temperatura por el trabajo que se realiza ahí dentro, se funde, ¿vale? Muy bien, pues ahora sí vamos a continuar. ¿Está conectado Fabián Ríos? Sí, profe. ¿Me ayudas a leer, por favor, ahí mi presentación, Fabián, por favor? Sí, pero tengo la imagen de los fusibles, creo que no se ha actualizado. Híjole, ya pasamos a conductancia, oiga. ¿Todos están en los fusibles todavía, oigan? Sí, profe, yo Sí, sigo. profe, Siguen se los ve fusibles. Bueno, vamos a darle chance tantito a que cambie. Yo les tengo una pregunta, quinto 2. La última vez que tuve clase con el quinto 6, me hicieron la observación de que no se ve lo que escribo en mi pizarrón, oigan, de que tienen muchos problemas para verlo. Yo les pregunto a ustedes, No, ¿están profe, en la se misma ve situación bien. acá? ¿En su pizarroncito, profe, el que tiene atrás? Ajá. Ah, pues sí lo vemos, profe. Bueno, yo al menos sí lo veo. Sí, profe, yo también. Tal vez se están viendo en celular y por eso no alcanzan a ver, pero se ve bien. Ya. Sí, me hicieron esa observación. Entonces, estoy buscando, estoy viendo la posibilidad de utilizar mi whiteboard aquí en la tablet. Entonces, no sé si ustedes tengan problemas con que en su grupo yo continúe escribiendo aquí en el pizarrón. De todos modos, si no se ve, utilizo el whiteboard
no hay ningún problema. Pero bueno, gracias, Profesor, gracias por la observación. el Mande. problema va a ser que vaya a suceder lo mismo que está sucediendo ahorita con el cambio de imagen, que vaya a tardar la información. Exacto. Ese va a ser el problema justamente, pero bueno, les agradezco mucho su opinión, oigan. ¿Ya cambió? Díganme, por favor. Sí, Sí, profe, profe, la ya. conductancia. Muy bien, ahora sí, Fabián. Sí, profe, es conductancia. Se define la conductancia como la mayor o menor facilidad que tienen los conductores para dejar pasar la corriente eléctrica. Es la inversa de la resistencia, por lo cual se expresa como conductancia es igual a 1 sobre R. Se simboliza por G y su unidad es el siemens. Y la fórmula G igual a 1 sobre R es igual a un siemens, es igual a 1 sobre un ohm. Así, un siemens es la conductancia de una resistencia de un ohmio. Cuanto mayor es la conductancia, menor es, por lo tanto, la resistencia. La resistencia es la inversa de la conductancia. Y R igual a 1 sobre G. Justamente, Uriel, muchísimas gracias. Se pronuncia Siemens, ¿sale? Omiten ahí una E, la que está después de la I, se dice Siemens, ¿vale? Profe. Sí, no te preocupes, está muy bien. Entonces, ya quedamos que los Siemens es el inverso a la resistencia, ¿sale? Ahí tenemos muy claro que lo que nos dice esta información, la conductancia es igual a 1 sobre R, por lo tanto la conductancia G, o más bien un Siemens es igual a 1 sobre un ohmio, ¿sale? Entonces, más adelante vamos a ver que en los circuitos paralelos es lo que se aplica, ¿sale? En vez de tener una resistencia, más bien tenemos una conductancia. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Gracias, Uriel. Y avísenme cuando ya se vea Soy Fabián. ¿Perdón? Ah, sí, Soy perdón, Fabián. Sí, vamos a continuar con Milán. Avísenme cuando ya se vea la otra diapositiva, por favor. Variación de la resistencia. Ajá, esa justamente me puedes ayudar, Milán, Uriel. Variación de la resistencia con la temperatura. En general, en los conductores cobre, aluminio, hierro, la resistencia aumenta al aumentar la temperatura. Por ello, el valor resistivo de las líneas conductores va aumentando conforme se van calentando debido a la circulación de la corriente. Es por ello que los aparatos eléctricos como planchas, estufas eléctricas, bombillas, consumen más corriente en el momento de su conexión que cuando llevan un cierto tiempo funcionando. En frío, la resistencia es menor y en consecuencia pueden circular mayor intensidad. Esto es debido a que los átomos de los conductores se agitan con la temperatura y por lo tanto hace más difícil el paso de los electrones de la corriente eléctrica. Justamente, Milán, muchas gracias. Acuérdense que también la resistencia, por ahí en algunos de sus archivos, no recuerdo cuál, les hacía mención de esto. La resistencia también varía en función de la temperatura, ¿sale? Entonces es muy importante que cuando diseñen una máquina corrijan por temperatura. También lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, vamos a profundizar más. Lo que quiero que se graben es esto, que la resistencia también varía con la temperatura. No sé si alguien tenga un poco de experiencia con esto, justamente cuando encienden un motor, una bomba de agua en su casa, al momento del arranque se baja la luz, como dicen por ahí, no sé si les haya tocado, pero es debido a esto. ¿A qué me refiero? Que en frío, la máquina en frío tiene menor resistencia, entonces la corriente por esa máquina circula con mayor intensidad. Precisamente por eso hay arrancadores de motores, también lo vamos a ver más adelante. Hay arrancadores de motores. Adelante. Es cuando luego se hace eso de las configuraciones de estrella y en delta para los arranques de motores. Exacto, justamente
esa es una opción, y si no, también hay arrancadores, consiste en ponerle resistencias es un cierto arreglo de resistencia, es más bien un arrancador en el cual se le va quitando resistencia y va dejando fluir la intensidad. Perdón. Esto con la finalidad de que como está en frío la máquina, va a dejar fluir mucha intensidad de corriente, entonces se puede quemar la máquina, ¿sale? Es por eso que justamente, como dice su compañero, también vamos a ver esos arreglos, delta y estrella. Es por eso que se ponen así los motores, justamente, y se emplean los arrancadores que les comento, ¿sale? No es más que un arreglo de resistencias, que bueno, conforme se va metiendo, más bien se va arrancando la máquina, se van quitando esas resistencias para dejar fluir la corriente hasta que llegue a su valor nominal de corriente, ¿sale? Muy bien, muchas gracias, Milan. ¿Me puede ayudar? Kevin está conectado, Josmar Kevin. Sí, profe. Ah, qué milagro, Kevin. Es la primera vez Bueno. que escucho tu voz, oye. ¿En serio? Sí, ¿no? Ya, profe, ya cambió. Tengo aquí puras no participaciones de tu parte. Pero bueno, no te preocupes, Kevin. Y es que yo no el sé cuál sea problema de tu la situación. conexión Sí, yo no sé en cuál sea el tu cerro. situación. Entonces, no te preocupes. Simplemente cuando puedas, chécate las clases que ya hemos tenido y te pido de favor. Sí, profe, claro. Ajá, te pido de favor que si tienes alguna duda, me la hagas llegar, ya sea en mi WhatsApp. Ya estoy por ahí en un grupo de WhatsApp. Escríbeme las dudas de manera personal y si no a mi correo electrónico, ¿vale? Entonces, Está no te bien, quedes profe, con gracias. dudas. Checa ahí las clases que graban tus compañeros y cualquier cosa. Estoy a tus órdenes, Kevin. Gracias, profesor. Espero que estés de lo mejor. Y bueno, estas participaciones, si no las puedes obtener asistiendo a clases, no te preocupes. Son puntos extras, son décimas extras que los pueden ayudar en su evaluación final. De todos modos, te pido que no te quedes con las dudas para que te vaya bien en tus evaluaciones y no tengas la necesidad de emplear estos puntos extra, ¿vale? Está bien, profe, muchas gracias. Órale, sí, pues Bueno. nada, Kevin, por favor, ayúdame. Sí. Circuito serie. En general, la conexión de componentes en serie consiste en conectar un componente tras otro, formando una cadena. Circuito de resistencias en montaje serie. Conectar resistencias en serie equivale a aumentar la longitud de un conductor. Se aumenta la resistencia. Por ello, en el montaje serie se consigue un valor de resistencia que es la suma de los valores de todas las resistencias conectadas, lo cual se puede expresar. RT es igual a R1 más R2 más R3 más RE. Claro, y así es TRN. Perfecto, Kevin, gracias. Oigan, ahí en su libreta de apuntes me gustaría que escribieran eso, oigan. Es muy importante que se vayan aprendiendo esta terminología porque de aquí se derivan muchas cosas, ¿sale? Bueno, dice que la conexión de componentes en serie consiste en conectar uno tras otro. Yo no creo que tengan problemas con eso. Simplemente es ir formando una cadenita de un componente tras otro, ¿sale? Ir uniendo sus terminales y esa sería una serie. Lo que dice abajo es muy importante. Conectar resistencias en serie equivale a aumentar la longitud de un conductor. Acuérdense que la resistencia justamente variaba con tres cosas, con la longitud, con la sección transversal y con el tipo de material, si se acuerdan, ¿no? Entonces, chequen lo que dice ahí, conectar resistencias en serie equivale a aumentar la longitud de un conductor, ¿sale? Entonces, estaríamos aumentando su resistencia de un conductor, ¿sale? Por ello, en el montaje serie se consigue un valor de resistencia que es la suma de los valores de todas las resistencias, ¿sale? Y ahí nos dice cómo se expresa matemáticamente. La resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 y así hasta Rn, ¿sale? ¿Alguna duda, oigan? ¿Ninguna?
Muy bien, avísenme cuando le pueda cambiar. Me interesa mucho que anoten esto ahí en su libreta de apuntes y que bueno, lo repasen obviamente, ¿vale? Profe, Adelante. entonces si conectamos varias resistencias, ¿podríamos reducir la corriente a cero o solamente a un mínimo? Sí, justamente, si conectas muchas resistencias en serie, va a llegar el punto en el que, dependiendo también del voltaje o la tensión que estés mandando de la fuente, obviamente. Si tenemos una tensión muy poca, ¿qué es la tensión? A ver, defíneme qué es la tensión antes de que continúe, oye. O el voltaje, ¿qué es el voltaje? Acuérdate que el voltaje es la El fuerza voltaje es lo que impulsa a los electrones para... justamente para que se cree una corriente. Entonces, si tienes un poco voltaje o poca fuerza, poco empuje de esos electrones, obviamente sí va a llegar el punto en el que va a ser cero esa corriente, porque la resistencia es muy alta, ¿sale? Se resiste mucho el circuito a que fluya esa corriente, ¿sale? En cambio, es lo que te digo, depende del valor de ese voltaje que tú tengas de la fuente, ¿sale? En cambio, si tienes un alto valor de tensión en la fuente, o sea, una fuerza muy grande que empuje a los electrones, sigue fluyendo cierta corriente, pero limitada por el valor de esas resistencias, ¿vale? Ok, profe, gracias. Y por nada, avísenme cuando estén listos para que cambie la diapositiva, oigan. Esperamos, no se preocupen. Pero avísenme, porfa, porque me siento mal aquí solito. Sí, profe. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, no sean malos, déjenme ir por tantito papel, me voy a limpiar la nariz. Denme un minuto, por favor. Sí, profe. Listo, gracias. ¿Ya puedo cambiarle? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Está con nosotros Xochitl. Ah, pero tienes problemas con tu micrófono. No te preocupes, Xochitl, ya está tu participación. Luis David Laureano, ¿veniste? Mandé, profe. Hola, Luis, buenos días. Buenos Ayúdame, por días. favor, ahí con la diapositiva que acaba de cambiar, por favor. Sí, dice ejemplo, la conexión de una resistencia de 12 ohms, una de 82 ohms y otra de 4.7 ohms, da lugar al efecto resistivo de la resistencia total 12 más 82 más 4,7 ohms, igual a 98,7 ohms. Esta forma de conexión permite, por lo tanto, obtener un valor de resistencia mayor al del valor más alto de las resistencias utilizadas, pudiéndose conseguir entonces casi cualquier valor de resistencia. Otra característica de los montajes serie en general es que el valor de la corriente que circula es el mismo en cualquier punto del circuito. Así, la intensidad es la misma en todas las resistencias. Muy bien, gracias, Luis David. Entonces, por favor, también ayúdenme a copiar tanto el ejemplo como lo que dice ahí. Ahí mi figurita está cortada. Lo que pasa es que como yo realizo mis presentaciones en el programa de aquí de Windows, ¿cómo se llama? PowerPoint.
al momento de pasarlas al programa de aquí que utiliza el iOS de la tablet esta, del iPad, a veces mueve las figuras. Entonces, aquí abajo del resistor equivalente va 98.7, ¿sale? El valor total, por ahí en sus anotaciones pónganlo, ¿sale? Es muy importante todo lo que nos menciona esta diapositiva. Nos dice, bueno, más bien ahí está diciéndonos que la resistencia total es una suma directa. ¿Sí lo logran ver? La resistencia total es la suma directa de las tres que ahí nos menciona en el ejemplo. Entonces es 12 más 82 más 4.7, sin más. No hay mayor problema, ¿sale? Una suma directa y súper básica. Entonces, dice abajo que esta conexión nos permite obtener un valor de resistencia mayor al valor más alto de las resistencias utilizadas, ¿sale? Entonces, yo te pregunto, Horacio, ¿estás conectado? César Horacio. Sí, estoy Hola, conectado. César, buenos días. Buenos días, profe. Oye, ¿cuánto vale la resistencia con el valor más alto que nos dice el ejemplo? 82. Exacto, 82. ¿Y la resistencia total cuánto vale? 98.7. Muy bien, gracias, César. Si se dan cuenta, justamente ahí nos dice, lo que ahí nos dice, que esa conexión nos permite obtener un valor de resistencia mayor al del valor más alto de las resistencias utilizadas, ¿sale? O resistores, como le quieran llamar. Entonces, es una propiedad del circuito serie, ¿sale? Es así como pueden comprobar si hicieron bien sus ejercicios cuando veamos circuitos equivalentes, porque muchas veces hay circuitos muy complejos que ustedes con el tiempo los van a resumir en simplemente un circuito en serie o en uno paralelo, y vamos a aplicar diversos métodos para que ustedes lo resuelvan. Y es así como lo pueden comprobar, se pueden dar cuenta, en este apartado de elementos o en esta parte del circuito me debió de haber salido un valor de esta manera, ¿sale? Pero tienen que ir dominando todos estos conceptos que son muy básicos, si se dan cuenta, ¿sale? Pero ténganlos presentes. Ahora, también nos dice abajo, otra característica de los montajes serie es que el valor de la corriente que circula es el mismo en cualquier punto del circuito, ¿sale? Entonces, yo te pregunto, Jesús, que por ahí ya participaste, creo, Jesús Gómez Zavala, ¿sí me escuchas? Sí, profesor, pero no sé, aún no me aparece la pantalla. Híjole, ¿no estás con nosotros ahí en el ejemplo? No, es que me salió ahorita porque mi internet estaba fallando, porque no me aparecía nada y me salí y apenas entré otra vez y no, sigue igual. Bueno, no te preocupes, Jesús, ahorita que agarre ya continúas con nosotros. Diana, ¿estás con nosotros? Sí, profe. Hola, Diana, buenos días. Oye, yo te pregunto, más bien, imagínate que conecto una fuente a los extremos de los tres resistores que están ahí en la figura. ¿Sí los ves? El de 12, el de 82 y el de 4.7. ¿Sí los ves, Diana? Sí, profe. Bien. Imagínate que les conecto una fuente de tensión, ¿sale? Con el positivo del lado con la terminal positiva de la fuente del lado del resistor con valor de 12 ohms, ¿sale? Entonces, obviamente, como le estoy conectando voltaje, estoy aplicando más bien voltaje, va a fluir una corriente, ¿sí o no, Diana? Sí. Exacto, muy bien. Entonces, esa corriente tiene a dónde irse, Diana. Tiene a dónde irse, o obviamente va a recorrer al resistor de 12, al de 82 y al de 4.7. ¿Qué me dices, Diana? Va a recorrer a las 3. Exacto, justamente. Ese mismo valor de corriente va a pasar por la resistencia con valor 12,
por la resistencia con valor 82 y por la de 4.7, llegando al terminal negativo de la fuente de nuevo, ¿sí o no, Diana? Sí. Exacto, muy bien. Entonces, era lo que yo quería que todos notaran. Cuando tenemos una conexión en serie, tenemos un mismo valor de corriente en todos los elementos, ¿sale? Entonces, es muy importante que también anoten este último párrafo que nos dice que el valor de la corriente que circula es el mismo en cualquier punto del circuito, ¿sale? Entonces, acuérdense que al momento de conectar nuestro amperímetro, no importa si yo lo conecto en la resistencia de 12 o entre la de 82 y 4.7 o entre la de 4.7 con la del terminal negativo de la fuente. No va a importar de qué lado la conecto, porque siempre me va a estar indicando la misma intensidad de corriente. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Bueno, Profe. aviso. Adelante, sí. Bueno, es que ahí sí como que me confundí un poquito. Bueno, yo pensaba que era como por ley de Ohm, no era voltaje sobre la corriente, voltaje sobre, ajá, o sobre, no, sobre la resistencia. Voltaje sobre la resistencia sería igual a la intensidad, ¿no? Y como Claro, sí. tienen diferente valor de resistencia, pensé que sería igual diferente valor de A ver, corriente. permíteme. ¿Quién eres? Eres Luis David, ¿verdad? Creo. Sí. A ver, la presentación. Y quiero que me vean. ¿Ahí me ven? Sí, profe. A ver. ¿Cuánto vale la resistencia 1, Luis David? 12, 82 y 4.7, ¿verdad? Sí. Muy bien. Quedamos, lo que yo le decía a tu compañera Diana, que se imaginara que conectaba yo una fuente de esta manera, con el terminal positivo del lado del resistor de 12 ohms y el negativo de este lado, ¿sale? Entonces, imagínate que aplicamos una tensión de 10 volts, ¿sale? ¿Sí o no, Luis David? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Bien. ¿Qué va a originar esta tensión de 10 volts, Luis David? Obviamente va a originar una intensidad de corriente en este sentido, ¿sí o no? Sí, profe. Muy bien, entonces ya estás adelantando un poquito los términos, pero bueno, yo no quiero que te quedes con ninguna duda. ¿Cómo calculas esta intensidad de corriente? Es una intensidad total, no parcial, Luis David, ¿sale? ¿A qué me refiero con total? Refiere a la de la malla, ¿no? Exacto, es una intensidad total de la malla. ¿Por qué? Como lo que yo le preguntaba a tu compañera Diana es que esta intensidad de corriente, esta intensidad no tiene a dónde irse, Luis David. No está aquí abierto y no se puede ir por acá, ¿sale? No se puede ir tampoco hacia acá, ¿sale? No tiene a dónde irse más que hacer este recorrido, ¿sale? No puede hacer otro Sí, recorrido más que... refiere a la de la malla, ¿no? Pero es que yo estaba pensando en cada resistencia, pues. Sí, Sí, no, ya, no, ya. no. A la malla. No porque aquí para calcular esta intensidad de corriente, Luis, tienes que calcular tu resistencia total, que es el tema que estamos viendo hoy, ¿sale? ¿Cuánto nos dio la resistencia total, Luis David? 98 y algo, creo 98,7. 98.7 ohms, ¿sale? No, ahí está, 98.7 ohms. Para calcular esta intensidad, ¿cuál es la fórmula, Luis David? Ya que dominas ley de Ohm. El voltaje total sobre la resistencia total. ¿Cuánto sería? 10 entre 98.7.
101 miliamperes. 101.3 miliamperes. 101 miliamperes, ¿sale? Estos 101.7 miliamperes van a estar circulando tanto por este resistor, como por este resistor, y como por este resistor, ¿sale? Entonces, no lo puedes calcular de manera parcial, Luis David, porque no hay distintas corrientes, es una sola corriente que se calcula así, sacando la resistencia total de este circuito, ¿sale? ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Entonces, a lo mejor por ahí te confundiste. Sería un caso muy distinto si tuviéramos este arreglo. Ahí sí aplicas ley de Ohm de manera parcial. Si tuviéramos este arreglo de resistores, Luis David, ¿sale? Que esta fuera la de 12, esta la de 82 y esta la de 4.7, ¿sale? Aquí sí tienes una intensidad total, ¿sale? Tienes una intensidad parcial 1, una intensidad parcial 2 y una intensidad parcial 3. ¿Sí la ves? Sí, profe, ahí serían 3,24, creo. Entonces, aquí sí sacas de manera parcial la intensidad 1 es igual al voltaje en la resistencia 1 sobre la resistencia 1, ¿sale? La intensidad 2 sería igual al voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2. Y así te vas. Aquí sí lo sacas de manera parcial porque aquí la corriente se va a dividir, ¿sale? Pero en el caso de un circuito serie, la corriente es constante, es una sola intensidad. ¿Sale, Luis? Lo vamos a ver más adelante. Mande. Sí, Luis. Sí, profe. Ah, bien. Lo vamos a ver todo esto más adelante. Precisamente por eso empiezo con lo básico, con lo que ustedes a lo mejor piensan que ni siquiera tiene sentido que lo veamos, pero precisamente por eso les digo que copien y que analicen todos esos párrafos que yo resumo para ustedes, ¿sale? Muy bien, Luis David. Entonces, acuérdate que los elementos en serie, la intensidad es constante, es la misma más bien para todos, ¿sale? Muy bien, Luis, vamos a continuar. Avísenme cuando ya les esté compartiendo la pantalla, por favor. Más bien cuando ya vean mi presentación. Avísenme, por favor. Rodrigo Gese, ¿ya te aparece ahí mi presentación, Rodrigo? ¿Siguen conmigo, oigan? ¿Me siguen oyendo? Sí, profe, lo que pasa es que, bueno, no sé si ahorita, pero hace rato nos dijo que si le tocaba participar, que le dijéramos que pues no, como no tiene buena internet, no escucha bien y todo eso. Ah, Rodrigo, ¿no escucha bien? Ah, o sea que no, sí, no tiene buen internet. Ah, bueno, está bien, no te preocupes, Rodrigo. Miguel Cruz Maldonado se conectó ya. No se ha conectado últimamente Miguel Leonel. ¿Sí estás, Miguel? No, le digo que no se conectó, profesor. Ah, ya, gracias. ¿Y Leonel, estás con nosotros? Tampoco, profe, tampoco se conectó. Aldair Cervantes, tú sí estás conectado, Aldair. Sí, profesor. ¿Me ayudas a leer ahí lo que dice el resumen? Otra característica de los montajes serie en general es no. que el valor... No, perdón, ya cambié la diapositiva.
Es una que se titula resumen. No se ha cambiado, profe. En mí. Híjole, bueno, esperamos tantito. Yo les pregunto, ¿sí copiaron todo lo que decía mi diapositiva anterior, oigan? Sí, profesor. Bueno, gracias. Gracias. Esperamos tantito y tú me avisas, Aldair. Sí, ya está. Resumen. Por todos los componentes circula el mismo valor de corriente. La suma de las caídas de tensión es igual a la tensión del generador. La resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Perfecto, muy bien. Háganme el favor de copiar esa información. Y ahorita les explico rápidamente a qué se refieren esos 3 rengloncitos de ahí. ¿Listo, oigan? Avísenme, por favor. Listo, profesor. Gracias. Muy bien. Voy a detener un poco la presentación. Y vamos a ver qué refieren estos 3 parrafitos. Estábamos copiando. Bueno. Sí, es que de repente me siento yo solito. A ver, el resumen ahí nos dice 3 cosas muy importantes que también quisiera que se aprendieran de memoria. Ya después con la práctica, yo les voy a dejar muchísimos ejercicios para que sean unos expertos. Ya después con la práctica, su cerebro solito les va a decir, esto es así y esto es así. Y van a aterrizar en esos pequeños párrafos, ¿sale? Que ahorita les estoy comentando. Nos dice el resumen que por todos los componentes circula un mismo valor de corriente, ¿sale? Eso ya lo vimos con la duda que le surgió a Luis, que si yo aquí le aplico una tensión, le conecto a los 3 resistores, el ejemplo, una tensión, voy a tener por lo tanto una corriente, ¿sale? Una intensidad de corriente que obviamente va a estar dada por el valor de esta fuente y por el valor total de estos resistores, ¿sale? Entonces, es lo que nos dice el párrafo número 1, más bien el primer renglón. Por todos los componentes circula el mismo valor de corriente, ¿sale? El valor que calculó su compañero Luis fue de 101 miliamperes, ¿sale? Esos 101 miliamperes van a ser los mismos que circulan por este resistor, que por este resistor y por este resistor, ¿sale? ¿Por qué? Porque no hay derivaciones. Si yo tuviera otro resistor conectado de esta manera, que sería una conexión en paralelo,
ahí sí tendría dos valores de corriente, ¿ya se fijaron? Llegando aquí la corriente, una parte se va a ir hacia acá y otra parte se va a ir hacia acá, ¿sale? Dependiendo de los valores que tenga la resistencia. En este caso, como es un simple circuito en serie, aplica justamente lo que nos dice ahí. Por todos los componentes circula un mismo valor de corriente. Muy bien. En este caso, 101 miliamperes. ¿Sale? Entonces, quedando eso claro, pues ya tenemos ahí nuestro valor de la intensidad de corriente. Ahora, acuérdense lo que les decía, cuando circula una corriente, en los resistores se presenta esto. ¿Qué es eso, oigan? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué acabo de ponerle ahí a las resistencias? Que va desde el polo negativo al positivo. Ajá, pero ¿qué más, qué más, Milan? ¿Qué era esto? 3 resistencias. Diferencia potencial. Exacto. Bueno, es una diferencia potencial, pero más que nada es una caída de tensión. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan ya de la caída de tensión, oigan? Las caídas de tensión. ¿A qué se refiere este término de caída de tensión? Que se queda un poquito de voltaje en cada resistencia. Exacto, justamente, ya lo habíamos visto, Luis David, lo vimos como por ahí de la tercera clase, estos términos de caídas de tensión. Quedamos que, acuérdense que hasta les di un ejemplo, que si alguien vive allá muy lejos, si alguien vive muy cerca del transformador, no les va a llegar la misma tensión. ¿Por qué? Porque por la caída de tensión, justamente la resistencia que crea el cable debido a la longitud que hay, a la distancia que hay, entonces el conductor presenta una mayor resistencia y por lo tanto les llega menor tensión. Y justamente, Luis David, el valor de esta fuente se va a dividir aquí en voltaje 1, en voltaje 2 y en voltaje 3. A eso se refiere el párrafo número 2 que nos dice, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión del generador. O sea que la tensión total del generador, la tensión total, el voltaje total, es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, ¿sale? A este voltaje más este voltaje más este voltaje. Más adelante les voy a enseñar la próxima clase cómo se calculan estos voltajes. No se preocupen. Ahorita con que tengan presente estos términos, me basta, ¿sale? Entonces, el voltaje total de la fuente, este voltaje que le voy a aplicar al circuito para que haya corriente, se va a dividir en el resistor 1, va a haber una caída de tensión, el voltaje 1. En el resistor 2 va a haber otra caída de tensión, el voltaje 2, ¿sale? Y en el resistor 3 va a haber otra caída de tensión, el voltaje 3, ¿sale? Entonces, el párrafo número 2 nos dice eso. La suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión del generador o de la fuente, ¿sale? Muy bien. Y el último párrafo que nos menciona ahí el resumen es la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Eso ya lo acabamos de ver. Vimos que la resistencia total de este circuito, en este caso un circuito serie, es igual a R1 más R2 más R3, ¿sale? El valor de R1 se suma con el valor de R2 y este a su vez con el valor de R3, ¿sale? Entonces, son las propiedades más importantes que tenemos en el circuito serie. Ya quedamos, ahí están plasmadas en su resumen. Solo quería que lo vieran esquemáticamente, cómo se ve. Quedamos que es una misma intensidad de corriente, distintos valores de caídas de tensión, distintos voltajes. Este voltaje total se va a dividir,
¿sale? Y el valor de la resistencia total es la suma de las resistencias parciales, ¿sale? De R1, de R2 y de R3. Muy bien, pues vamos a continuar. Les voy a seguir compartiendo mi pantalla. Permítanme un momento. Aldair ya participó. Rigoberto Castillo, ¿estás aquí, Rigoberto? No vino, nunca se ha conectado el compañero Rigoberto. Espero que esté muy bien y que vea los videos de las clases. Anthony Palemón. ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Gracias. Anthony ya dejó de estar con nosotros, oigan. Qué lástima, Anthony. Isabel Candelaria. Perdón, profe. Buen día, profe. A ver, ¿ya llegaste, Palemón? Sí, profe, perdón, es que estaba, me habían hablado. Dígame, sí, ya estoy aquí. Bueno, no te distraigas, Anthony, por No, favor. profe, es que me quité los audífonos tantito solamente porque... Bueno, estamos viendo temas importantes, Sí. Anthony. Bueno, ¿ya ves mi presentación? Sí, profe, circuito paralelo. Muy bien, ayúdame, por favor. Ok, circuito paralelo. En esta forma de montaje, los terminales de cada resistencia se conectan con los terminales de las demás resistencias utilizadas, o sea, de forma paralela. La conexión de resistencias en paralelo equivale a un aumento de la sección de un conductor. Se disminuye el valor resistivo, con lo cual se mejora la circulación de la corriente. Perfecto. Gracias, Anthony. Pues ahí lo tenemos, un circuito paralelo. Nos dice que los terminales de cada resistor se conectan con los otros terminales de los demás resistores, ¿sale? Ahí tenemos el esquemita y se los coloqué. Cómo irían resistores conectados de forma paralela, ¿sale? Es la misma terminal del resistor con la otra terminal del resistor y así sucesivamente. Si se dan cuenta, ya no forma una cadena, ¿sale? Entonces, es muy importante lo que dice el párrafo de abajo. La conexión de resistencias en paralelo equivale a un aumento de la sección transversal de un conductor, ¿sale? Ahí me faltó ponerle transversal. Ahorita que copien en su cuaderno, pónganle sección transversal de un conductor, ¿sale? Entonces, esto significa que se disminuye el valor resistivo, ¿sale? Y se mejora la circulación de la corriente. Ahorita vamos a ver por qué. Mientras, háganme el favor de ir copiando desde arriba, desde el título, circuito paralelo, copien toda la diapositiva, por favor, y me avisan cuando estén listos para continuar.
¿Siguen aquí? Sí, profe. Ah, bueno, gracias, gracias. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Isabel Candelaria, ¿estás con nosotros? Sí, profe. Muy bien. ¿Me puedes ayudar a leer ahí donde dice circuito paralelo? No sé si ya haya cambiado la presentación, oye. Empieza con una fórmula. Sí, profe. Gracias, Isabel, por favor. La resistencia total en un circuito paralelo es igual a 1 sobre la sumatoria de 1 sobre cada resistencia parcial que haya, creo. Exacto, exacto. Muy bien, Isabel. Partiendo del concepto de conductancia G inverso de la resistencia, cada una de las resistencias, como se puede deducir, proporcionará un paso de corriente, y cada una de ellas contribuirá, por tanto, a facilitar la circulación. Es como aumentar la sección de un conductor. Así, cuanto más resistencias se conecten en paralelo, mayor intensidad de corriente total podrá circular. Exacto, muy bien. Entonces, si se fijan, ahí tenemos el inverso a la resistencia, que sería la conductancia, sale el término de conductancia. Entonces, sería aumentando resistencias en paralelo en un circuito, sería como aumentar la sección transversal de un conductor, ¿sale? ¿A qué se refiere? A que por cada paso que forme los resistores R1, R2 y así sucesivamente en paralelo, vamos a tener un camino más por el cual va a circular la corriente. Entonces, eso va a facilitar que circule la corriente, pudiendo tener un valor de intensidad total mucho mayor, ¿sale? Ahí les había puesto un ejemplo, pero creo que no se alcanza a ver, oigan. Tenemos un ejemplo, no sé si lo alcances a ver, Isabel, está abajo, oye. Está en la diapositiva de casos particulares. Ah, ya. No veo los valores de las resistencias o de los... Bueno, No los alcanzo a ver. se los voy a dictar y pues les queda de tarea comprobar que sea cierto ahí lo que yo anoté. El valor de del primer resistor es 91, luego es 47, la segunda, y luego es 22, la última, ¿sale? Tenemos que la resistencia total de ese arreglo paralelo es de 12.87. Entonces, ahí se los dejo de tarea que comprueben que da ese resultado, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí es lo contrario al arreglo en serie, porque obtenemos un valor de resistencia total menor al de la resistencia con menor valor del arreglo. ¿Sí lo ven? Tenemos que la resistencia con menor valor tiene un valor resistivo de 22 ohms y
nuestra resistencia total, el valor resistivo total de ese arreglo es de 12.87. Entonces, justamente coincide con todo lo que nos dice la presentación, que obviamente se aumenta la sección transversal de un conductor equivalente, o sea, imaginándonos que es un conductor, es como si le aumentáramos la sección transversal, por lo tanto, disminuye su resistencia, ¿sale? Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Sigues aquí? Javier no está con... ¿Sigues aquí, Rey David? Sí, profesor. ¿Me ayudas, por favor, con casos particulares? En el caso particular de que el circuito en paralelo esté formado solo por dos resistencias, la expresión de resistencia total se simplifica a resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2, equivalente a 1 sobre resistencia 2 más resistencia 1 sobre resistencia 1 por resistencia 2. Y esto es equivalente a resistencia total igual a resistencia 1 por resistencia 2. Todo esto sobre resistencia 1 más resistencia 2. Otro caso particular se da cuando todas las resistencias del circuito paralelo son del mismo valor. En este caso, el valor de resistencia total viene dado por resistencia total es igual a R sobre N, siendo R el valor de las resistencias y N el número de resistencias. Muy bien, gracias, David. Pues ahí tenemos algunos casos particulares en los arreglos en paralelo, ¿sale? El primero es uno que se da cuando el circuito o el arreglo esté formado solo por dos resistores, ¿sale? Podemos calcularlo rápidamente con esa fórmula. El valor resistivo total va a ser R1 por R2 entre R1 más R2, ¿sale? Y hay otro caso particular, se da cuando todas las resistencias del circuito en paralelo son del mismo valor. Entonces, tenemos que la resistencia total sería la resistencia, el valor de cualquier resistencia, que como es el mismo, pues se pone cualquiera, sobre el número de resistores, ¿sale? Y bueno, es así como, pues son como atajos, pues, que se pueden tomar. Y bueno, pueden ir copiando esos casos particulares, por favor, y me avisan cuando estén listos, ¿vale? Avísenme, por favor, cuando estén listos.
Ya, profesor. Gracias. Muy bien, sigues con nosotros, Topi. Sí, Topi, profesor. ¿estás ahí? ¿Me ayudas a leer el resumen, por favor? Sí, profesor. En resumen, todos los componentes tienen la misma tensión, que corresponde a la tensión del generador. La corriente que circula por cada uno de los componentes depende de su valor resistivo y del valor de la tensión del generador. La resistencia total es siempre más baja que la del componente de más bajo valor. Para obtener su valor se tiene que aplicar una fórmula. Muy bien, Topi, gracias. Voy a dejar de compartirles porque ya casi es hora de terminar. Más bien ya debería de estar terminando, pero les explico este resumen. Ahí me ven, oigan. Tenemos un circuito paralelo, ¿sale? Como el que teníamos en el ejemplo, que se les va a quedar de tarea checar si sí da eso o no como resultado. El primer renglón ahí del resumen nos dice que todos los componentes tienen la misma tensión, o sea, que corresponde a la tensión de la fuente o del generador. ¿Qué quiere decir? Aquí en mi fuente yo tengo un valor de tensión de 10 volts. Lo que nos quiere decir el resumen es que en este resistor, en este y en este voy a tener un valor de tensión de 10 volts, 10 volts y 10 volts, ¿sale? Independientemente de cuál sea su valor resistivo, ¿sale? Este va a ser R1, R2 y R3, ¿sale? Eso es independiente. Con el hecho de que yo tenga mis componentes en paralelo, ya me está diciendo que tengo el mismo valor de tensión que acá, ¿sale? Entonces, todos los componentes en paralelo tienen el mismo valor de tensión o voltaje, ¿sale? Ahora, lo que sí cambia es la resistencia. Ahí nos dice el resumen, la corriente que circulará por cada uno de los componentes depende del valor resistivo y obviamente del valor de la tensión. Ahí ya se aplica la ley de Ohm, que vamos a ver la próxima clase, lo que nos decía el compañero Luis, ¿sale? ¿A qué se refiere nuestro renglón número 2? Es que aquí tengo un valor de corriente que va a circular, un valor de corriente total. Entonces, el valor de esta intensidad 1, de esta intensidad 2 y de esta intensidad 3 no va a ser el mismo a la total ni va a ser el mismo en estas ramas, ¿sale? Se va a dividir esta corriente en 3 y obviamente en este punto se va a volver a juntar la corriente total. Esta intensidad total aquí se divide, aquí se vuelve a dividir, ¿sale? Llega acá, luego acá, acá, y otra vez tenemos una intensidad total, ¿sale? En el caso del circuito serie, lo que se divide es la tensión o el voltaje. En este caso se divide la corriente, ¿sale? Y 1, y 2, y 3, y total, ¿sale? Y nos dice en nuestro renglón número 3 que la resistencia total es siempre más baja que la del componente de más bajo valor resistivo, ¿sale? Entonces ya se los había comentado en la presentación. Nos va a dar como resultado un valor más bajo que el del valor resistivo, que el del resistor con valor resistivo más bajo, ¿sale? Yo los tengo que dejar. Nos vemos la próxima clase y muchas gracias por estar aquí, ¿sale? Bonito día a todos. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente.